La Costa da Morte es un territorio fascinante, una tierra dura y agreste, de mares bravos, de playas de arena fina que parecen pequeños paraísos, de viento, leyendas y de piedras, de muchísimas piedras. Pero la Costa da Morte es mucho más. Por ejemplo, un verdadero paraíso para los arqueólogos. Es probablemente la zona de Galicia con mayor concentración de megalitos, de construcciones funerarias de hace unos 6.000 años. 3.000 años después, en plena Edad del Hierro, Galicia se llenó de castros, como este en el que nos encontramos. Este es el castro de Acidá, en Cabana de Bergantiños, también conocido como el Castro de Borneiro. Este Castro de Borneiro fue ocupado aproximadamente entre el siglo VI y el siglo I a.C. En él hoy se han encontrado unas 36 estructuras y tiene dos partes. Esta en la que nos encontramos es la croa, la parte principal del castro, protegida por una muralla construida a medias entre piedra y tierra. La segunda parte del castro, que es realmente la entrada del castro, es el barrio extramuros, que está un poco más abajo. Pero, ¿de qué vivía esta gente? ¿Cómo vivía esta gente? Los pobladores de los castros eran agricultores, eran ganaderos. Se dedicaban también a la caza, a la recolección, y se han encontrado depósitos de conchas, lo que demuestra que se dedicaban también al marisqueo. Pero habían dado un paso más con respecto a los habitantes de la época de los megalitos. Eran expertos orfebres y por lo tanto podían comerciar con otros pueblos con los productos que fabricaban. Vamos a visitar el castro. Esta es la entrada principal del castro. Solían tener una única entrada protegida por murallas. La muralla evidentemente tenía un carácter defensivo, pero no solo eso. También, en cierta forma, era un síntoma del prestigio del grupo social que vivía dentro. Esta muralla tiene aquí unos 2,5 metros, 3 metros de altura, probablemente era más alta y con un grosor de 1 metro o 1,5 metros. Eran, por lo tanto, construcciones importantes y que suponían un gran esfuerzo colectivo. Por este camino entramos en la zona exterior, en el barrio exterior. Llegamos a una primera entrada que protege, como os decía, el barrio exterior. Esta es una zona relativamente pequeña donde se han encontrado restos de una fundición, probablemente para los trabajos metalúrgicos de que os hablaba antes, y también unas estructuras que puede ser que tuvieran algún tipo de función funeraria. Ascendiendo y atravesando este barrio, llegamos a la segunda muralla y a la zona principal del castro, a la croa, que está siempre en la parte superior, en la parte más elevada. Tras atravesar el barrio exterior, llegamos a la zona principal del castro. Esta es la entrada que da lugar a la zona habitacional. Venid que os enseño cómo eran las casas. Como observáis, todo el trayecto es en pendiente. Esto también tiene una función defensiva. Pero la zona superior, la de la croa, es más llana. En este castro, que como os decía antes, estuvo ocupado aproximadamente entre el siglo VI y el siglo I a.C., aún no se percibe la influencia de la romanización, aún no habían llegado los romanos. Por lo tanto, la mayor parte de las estructuras son circulares. Al margen de que las casas fueran rectangulares o circulares, todas tenían una estructura similar. Estaban hechas de piedra, no tenían ventanas, aunque sí, evidentemente, tenían una puerta, y en el interior había un gran poste clavado en el centro que sujetaba el tejado, que estaba hecho normalmente de colmo, una mezcla de paja y barro que garantiza una cierta impermeabilización. Además de esta estructura central, solía haber en todas las viviendas lo que tenéis aquí, que es un hogar protegido por lajas de piedra donde se cocinaba. En esta estructura en concreto encontramos también algo que no se sabe muy bien qué es, aunque se sospecha, esta estructura pegada al muro, se sospecha que era una despensa, probablemente cubierta también con una laja superior.
¿Y ellos dónde dormían? Pues supongo que como los campesinos en la Edad Media, donde podían, juntos para darse calor y a lo largo de la estancia. Por cierto, hablando de estructuras familiares y de estructuras familiares amplias, venid conmigo a la zona superior porque hay ahí un elemento muy curioso que probablemente es el origen, y esto es especulación mía, de la estructura de la casa tradicional gallega. Por aquí evidentemente no se puede pasar, los muros están juntos. Este, sin embargo, ya es un paso amplio. Y además es un paso que nos lleva al corazón de dos núcleos habitacionales diferentes. Por aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 construcciones, 6 casas que están orientadas a un espacio central. Hay una séptima, pero está de espaldas, la puerta la tiene hacia abajo. Y por aquí pasa lo mismo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 construcciones con un patio central, en este caso además dividido por un muro. Y ahora pensad en las casas tradicionales gallegas. Lo hemos visto todos un montón de veces. Hay una casa principal, hay cuartos de aperos para labranza, están los establos, el cortello, etc. Hay un montón de estructuras en torno a un patio central. Quizá es este el antecedente de ese patio central. Quizá, repito, esto es especulación, pero sí creo que en la historia nada surge espontáneamente, sino que se va heredando por unos u otros caminos. Es muy posible que todos estos fueran familiares o miembros de un mismo grupo especial dentro del poblado y aquí compartieran actividades, faenas o trabajos relacionados con las faenas agrícolas, etcétera, etcétera. No lo sé, ya digo que es especulación, pero me gusta imaginarlo así. Y este es el castro de Borneiro. Como este, decían que cerca de 5.000 por toda Galicia. Una parte de nuestro pasado, en muchos casos abandonada, en otros olvidada, pero que creo que merece la pena recordar. Y desde luego, si venís a la Costa da Morte, no dejéis de pasar por aquí.